Muchos estudiantes se pasan años estudiando la gramática del español, pero cuando visitan un país hispanohablante se quedan mudos. A veces no encuentran las palabras para decir cosas simples y cotidianas. Entonces, si quieres dejar de sonar como un principiante o señalar las cosas porque no recuerdas cómo se llaman, tienes que hacer este test para ver si tienes un nivel de vocabulario B1. Hoy te vamos a poner a prueba para ver si conoces el significado de estas palabras y ver si tu nivel es intermedio o avanzado. No te preocupes, no es un test oficial, simplemente vamos a ver niveles. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como ya sabes, en este canal intentamos enseñarte el español real, el español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante o quizás eres un estudiante de este hermoso idioma. Y como mencioné, vamos a hacer este test porque muchos estudiantes me han preguntado, profe, ¿cómo sé en qué nivel de español realmente estoy? Y bueno, el vocabulario es uno de los mejores termómetros para ver tu nivel. Y la verdad, el nivel B1 es ese puente mágico donde dejas de hablar y de escribir cosas sobre ti mismo y empiezas un poco más a describir el mundo. Y en este test vamos a hacer una actividad que es casi como un juego. Yo te voy a dar una premisa con una letra y tú tienes que adivinar cuál es la palabra de la que estoy hablando. Y ojo aquí, no te sientas mal si no conoces todas. Estamos aquí para aprender. Si no las sabes, vas a conocer nuevo vocabulario que también te va a servir mucho. Entonces, ¿qué es lo que veremos hoy en este video? Primero, como siempre, te voy a nombrar la importancia de aprender esto o la importancia, en este caso, de hacer este test. Luego veremos la actividad como tal. Te voy a mencionar la premisa, una pequeña descripción, la letra con la que inicia la palabra que es la respuesta y vas a tener un tiempo para pensar y encontrar la palabra dentro de tu archivo. Y también te voy a dar una pequeña explicación después por la que esta palabra es la correcta. Así que si estamos listos, empecemos con esta clase. Entonces, ¿por qué es importante hacer un test de nivel el día de hoy? Esto es porque en el nivel B1 la ambigüedad ya no se acepta. Cuando eres principiante es bastante normal sobrevivir al idioma con gestos, con señales o con palabras más genéricas. Pero un estudiante más avanzado busca un poco más de exactitud. Y dominar este vocabulario es importante porque, primero, dejas de sonar tan infantil. Un estudiante más avanzado tiene la madurez lingüística para encontrar las palabras exactas de lo que quiere decir y no estar adivinando entre otras palabras. Esa pequeña diferencia hace que un hispanohablante te tome más en serio cuando se trata de situaciones más profesionales o académicas. Otra razón es que vas a ganar independencia comunicativa. Si no tienes las palabras adecuadas al momento de hablar, siempre vas a depender de que la otra persona sea un adivino y que entienda lo que quieres decir por el contexto. Esto no está mal, como dijimos, si es que estás iniciando en el idioma, pero si ya tienes un nivel más avanzado, deberías poder tener todas estas herramientas para expresarte mejor. Y por último, puedes controlar la narrativa. Si tienes una precisión léxica, te va a dar más autoridad al momento de comunicarte. No es lo mismo o
no suena con el mismo nivel decir algo que no sirve que reemplazar esta expresión con algo inútil. Así que realmente se puede notar la diferencia en los niveles en los que te expresas. Por eso vamos a darte las herramientas para que tengas el control total de la conversación. Ya no serás un espectador pasivo, sino un hablante con criterio. Ahora sí, empecemos con este reto. Recuerda, te doy la descripción y la letra inicial de la palabra respuesta. Y tú tienes que adivinar la palabra. Empecemos. Muy bien, la primera palabra es un sustantivo. Puede iniciar, dependiendo del lugar, con la letra C o con la letra B. Son palabras distintas que las usan en diferentes lugares. Este es un objeto pequeño donde puedes guardar dinero, especialmente billetes, tarjetas de crédito y también tu carné de identidad. Es algo que siempre debes llevar cuando sales de casa. ¿Puedes adivinar qué es? Es la cartera o la billetera. En España es más común llamarla cartera. En otros países se le dice billetera por los billetes. Cuida muy bien tu billetera, no la vayas a perder. La palabra número 2 también es un sustantivo y empieza con la letra J. Este es un producto que puede ser sólido o líquido y nos ayuda a eliminar la suciedad o las impurezas de nuestro cuerpo. Está muy fácil. ¿Qué palabra es? Exacto. Lo que estamos buscando es el jabón. No olvides que jabón es un sustantivo masculino. Y tampoco olvides lavarte tus manos antes de comer. Con jabón. La siguiente palabra es un verbo y empieza con la letra R. Es traer algo de nuevo a tu memoria. Cuando algo que ya sabías o que viviste vuelve a aparecer en tus pensamientos. Pensemos. Muy bien. El verbo aquí es recordar. Este es un verbo muy común del nivel B1. ¿Has escuchado la frase recordar es volver a vivir? Bueno, es cierto. Veamos la siguiente palabra. Otra vez tenemos un sustantivo que puede ser llamada de dos formas. Puede empezar con la letra F o con la letra R. Este es un documento oficial que recibes cada mes y que te indica cuánto es el monto que tienes que pagar por un servicio que has utilizado. Por ejemplo, el agua o la luz. Pensemos. Estamos hablando de la factura o del recibo. La factura de luz, el recibo de luz. No olvides pagar tus recibos antes de la fecha de vencimiento, si no quieres un corte. Pasemos a la siguiente palabra. Esta vez tenemos un adjetivo y empieza con la letra R. Está muy fácil. Este adjetivo se usa para describir un lugar o un momento donde hay mucha bulla. La gente hace mucho ruido, nada de calma y mucho caos. ¿Cuál es el adjetivo que estamos buscando? Muy bien, la palabra que buscamos es ruidoso o ruidosa. Si tus vecinos hacen fiesta todos los fines de semana, puedes decir, mis vecinos son muy ruidosos. Vamos con la siguiente. Esta también está bastante fácil y es un sustantivo que empieza con la letra B, B larga. Este es el edificio público a donde vas cuando necesitas un espacio silencioso para estudiar o para pedir prestado algún libro si no quieres comprarlo. Demasiado fácil. ¿Cuál es la palabra?
Correcto, la palabra es biblioteca. Ojo aquí que también existe la palabra librería, pero este es otro concepto. En la librería puedes comprar los libros. Aquí nos pusimos un poco más avanzados. Veamos este verbo que empieza con la letra E y es la acción física de mover un objeto de un lado a otro, pero utilizando mucha fuerza. Usualmente moverlo hacia adelante y es una forma de alejarlo de ti. Para darte una pista, es el sinónimo de tirar o de jalar. Así es, la respuesta es el verbo empujar. Este verbo puedes utilizarlo, por ejemplo, en el supermercado. Decimos empujar el carrito. Pasemos a la siguiente palabra. Este es un sustantivo que empieza con la letra A y es la parte de la calle que está ubicada a los lados. Usualmente es la parte peatonal de la calle. Quiere decir que es exclusivamente para las personas que van caminando por la calle, no para los coches. Pensemos. Muy bien, estamos hablando de la acera. En otros países también puede ser llamado vereda o banqueta. Así que por tu seguridad, siempre camina por la acera. El siguiente es un sustantivo que empieza con la letra C. Y estamos hablando ahora de un sentimiento. Es ese sentimiento de inseguridad o miedo que te da cuando piensas que alguien más te puede quitar el amor o la atención de una persona, especialmente de alguien que quieres. Pensemos en la respuesta. Así es, amigos, estamos hablando de los celos. En español decimos que alguien tiene celos o siente celos. Una palabra importante si quieres hablar de relaciones en un nivel más avanzado. Y la siguiente palabra es un adjetivo que empieza con la letra I. Y lo usamos para describir algo que no sirve para nada, que no cumple ninguna función, no nos ayuda a tener ningún resultado. ¿Cuál es la palabra que buscamos? La palabra aquí es inútil. Puedes utilizarlo cuando sientas que ya no vale la pena insistir en algo. Por ejemplo, discutir con él es inútil, porque nunca va a cambiar de opinión. Hasta aquí hemos llegado con el primer bloque de palabras. Ahora continuamos con el segundo bloque. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tomado clases de español con más de 20 personas? Había tanta gente en esta clase que te daba hasta vergüenza hacer una pregunta. O mucho peor, quizá estaban trabajando un tema que tú ya conocías y pensabas qué aburrido repetir todo esto. Esto puede ser un poco frustrante, ¿verdad? Puedes sentir que estás perdiendo tiempo y dinero. Y ojo, que no estoy diciendo que las clases grupales son malas, pero a veces si quieres avanzar un poco más rápido, lo que necesitas son clases privadas, algo exclusivo para ti. Por eso, en Burbuja del Español tenemos nuestras clases online individuales, que son el producto favorito para nuestros estudiantes que quieren llegar más lejos y rápido. Este es el momento perfecto para que dejes de ser un espectador en una clase de 20 personas y seas el protagonista de tu aprendizaje. Lo que más me gusta de nuestras clases es la máxima flexibilidad. Tú eliges cómo, cuándo y con quién tener las clases. Si es más cómodo para ti utilizar WhatsApp o quizás Google Meet o Zoom, cualquier plataforma es válida. También tenemos horarios muy flexibles. ¿Tienes más tiempo por las mañanas? Pues agenda tu clase en ese horario.
O quizá después del trabajo a la noche. También tenemos profesores disponibles. Nosotros nos adaptamos a tu ritmo de vida 7 días a la semana. Y no solo el horario es lo bueno, también es que las clases son 100% personalizadas, adaptadas a tu nivel y a tus objetivos. Si tienes que dar una entrevista de trabajo pronto, te preparamos para que des la mejor entrevista. O quizá estás preparándote para un examen oficial. Te ayudamos a obtener esa certificación. Todos nuestros profes son hablantes nativos certificados. Así que vas a recibir un aprendizaje auténtico y de calidad. Y si eres de los estudiantes que quiere ir por todo, lo mejor para ti es Hablo Diario. En Hablo Diario tenemos una garantía de satisfacción de 7 días, pero estoy segura que te va a encantar. ¿Qué esperas para agendar una clase con nosotros? Puedes visitar nuestra página web burbujadelespañol.com y buscar la sección Clases. No lo olvides, burbujadelespañol.com. También voy a dejarte el link en la descripción. Ahora sí, continuemos con este test. Bien, la siguiente palabra es un verbo que empieza con la letra R. Y esta es la acción de asegurar con antelación una mesa en un restaurante. Puede ser también una habitación de hotel o un billete de avión. ¿Cuál es el verbo que necesitamos? Correcto, el verbo es reservar, básico para cualquier viajero. ¿Puedo reservar una mesa para 8 personas? Gracias. La siguiente palabra está más fácil. Esta vez tenemos un sustantivo que empieza con la letra L. Es un electrodoméstico indispensable en la casa que utilizamos para lavar la ropa. Listo, facilísimo. ¿Cuál es? Exacto, estamos hablando de la lavadora. Ojo que en algunos lugares también le dicen lavarropas. Muy literal. No olvides lavar tu ropa esta semana. Aumentemos un poco de nivel. Vamos a ver un adjetivo que empieza con la letra P. Esto nos referimos a algo que es el contrario de superficial. Se refiere a algo que llega muy abajo en sentido vertical, si hablamos de algo físico. Por ejemplo, el fondo del mar o un sentimiento muy adentro. ¿Cuál es la palabra que buscamos? Muy bien, el adjetivo que queremos es profundo. Por ejemplo, el océano es mucho más profundo que el mar Mediterráneo. Veamos otro adjetivo. Esta vez empieza con la letra G. Es un adjetivo que utilizamos para describir a una persona que es muy cortés, educada, que trata a los demás con respeto y siempre está disponible para ayudar. ¿Cuál es la respuesta? El adjetivo que buscamos es gentil. Apuesto que también pensaste en amable. Es una opción, pero esta vez era con la letra G. Por ejemplo, ¿podría ser un poco más gentil cuando hables con tu madre? Sean gentiles, amigos. Vamos a ver la última palabra, y en este caso un último adjetivo, que empieza con la letra A. Nos referimos a algo que no nos despierta mucho interés, algo que nos cansa mentalmente y hasta nos provoca ganas de dormir. ¿De qué estamos hablando? Muy bien, el adjetivo que buscamos es aburrido. Por ejemplo, la reunión fue larguísima y aburrida. Buen trabajo con este test. Quiero saber cómo te fue. Si respondiste más de 12 preguntas, posiblemente tu nivel sea un B1. Cuéntame en la cajita de comentarios cuántas respuestas obtuviste correctamente.
Y si no lograste responder muchas, no pasa nada. Este video es para practicar. Puedes volver a hacerlo y verás cómo tu cerebro ha guardado la información. Recuerda que el vocabulario no es solo una lista de palabras, es una herramienta para poder vivir el idioma. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para nuevos videos. Te invito a pasar por nuestras redes sociales donde subimos contenido de español todos los días y sigas practicando. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar artículos en español, podrás suscribirte a nuestro newsletter o ser parte exclusivo de los miembros y también agendar una clase con uno de nuestros profes hispanohablantes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!